Mi nombre es Carlos Martínez, soy neurólogo institucional de la Fundación Santa Fe. Agradezco pues a los organizadores del evento y pues vamos a presentar hoy esta charla que se llama Trombolisis sin alteplase presente y futuro. Estos son la declaración de intereses relacionados con patrocinios de la industria farmacéutica. El contenido va a estar en el desarrollo de la trombolisis en el tiempo inicialmente, posteriormente vamos a hablar de la era moderna de la trombolisis como tal, las alternativas e intentos fallidos, el estado actual del manejo trombolítico y finalmente el futuro, hacia dónde vamos en este tópico que es muy interesante realmente. Empezamos con lo que es el proceso trombolítico como tal. Entonces ustedes aquí a la izquierda van a ver pues el proceso de coagulación normal que involucra los diferentes factores de la coagulación, que va a la protrombina, la trombina, finalmente del fibrinógeno, la formación de los coágulos de fibrina. Estos coágulos de fibrina que van a estar también llenos de eritrocitos, de plaquetas adicionalmente, que ayudan a esa condensación. Posteriormente, en este óvalo verde, pues vamos a ver lo que es el proceso trombolítico como tal, que el proceso trombolítico lo que busca es que ese proceso de coagulación no continúe ininterrumpidamente, sino que tenga unos limitantes que permitan pues que no se vayan a formar trombos en toda la circulación. Este proceso de trombolisis inicia con la liberación del activador tisular del plasminógeno y este factor es una liberación del endotelio. Este factor es el que va a ser el catalizador de la conversión del plasminógeno a plasmina para hacer, digamos, la disgregación de los coágulos de fibrina. La historia del manejo trombolítico ya tiene casi 100 años, un poquito más, digamos un poquito menos de 90 años, pero inicia más o menos en 1933 con Tillet y Garner. Ellos se dieron cuenta que algunas cepas de estreptococo inhibían la coagulación y llamaron a esta potencial molécula una fibrinolicina estreptocócica. Posteriormente, en 1941, Milson agregó una cosa adicional y dijo, no es solamente el componente estreptocócico, sino además debe haber algún factor en el plasma que hace que ese componente de las cepas de estreptococo actúe. Posteriormente, hacia 1945, ya Christensen y MacLeod le pusieron nombre. Entonces dijeron, este componente de factor lísico del plasma puede ser una molécula a la que llamaron plasminógeno y a esa fibrinolicina estreptocócica le pusieron otro nombre de streptoquinasa, pues por su relación con el estreptococo, pero por su acción también como proteína activante de quinasa. Hacia 1947 se empezaron a dar las primeras, digamos, los primeros ensayos en algunos pacientes desde el punto de vista clínico. Entonces se inició con el uso, por ejemplo, en pacientes que tenían hemotórax o empiema. También se encontró que la orina tenía otra molécula diferente que tenía una acción similar y la llamaron uroquinasa. En 1952, Tillet y Johnson fueron los primeros en usar la estreptoquinasa como tal en preparaciones endovenosas en pacientes vivos. Sin embargo, tenían unos problemas porque tenían altas tasas de sangrado, porque tenían también muchas reacciones inmunogénicas, porque eran preparados pues que no estaban muy, eran un poco impuros, digamos, como tal, y llevó unos años a que los pudieran purificar y hacer una molécula mucho mejor. Hacia 1956, Clifton fue el primero en describir una serie ya de 40 pacientes tratados con estreptoquinasa para diferentes condiciones y hacia 1979 se desarrolló una molécula un poco más selectiva, por ejemplo, por la fibrina que la uroquinasa y la llamaron prouroquinasa. También en 1979 se dio el primer desarrollo o la descripción de lo que era el RTPA, que posteriormente, pues ustedes van a ver, ha sido el que ha dominado mucho el panorama actual. Esto es para mostrarles simplemente cómo es que funcionaba el medicamento. Ustedes pueden ver aquí a la izquierda tenemos un paciente que tiene un hemotórax, entonces se puede ver cómo en la figura de la derecha ese hemotórax ha desaparecido por la acción del trombolítico. En la figura de la derecha, en la radiografía, pueden ver cómo este paciente se le hace un trauma a nivel de las venas con un cepillito que se ingresa intravenoso, se hace el trauma, se forma un trombo in vitro, digámoslo in vivo, y ese trombo posteriormente, después de la administración de trombolítico, ha desaparecido, que es la figura, la última figura aquí en el lado derecho de la radiografía. Ya hablando de lo que es la trombólisis como tal en ACV, en 1958 fue la primera vez que se hizo esta descripción. El doctor Sussman y el doctor Fitch reportaron el uso de trombolítico en ACV y el trombolítico en este momento era la plasmina.
Hasta la década de los 70, el uso en ACV de los trombolíticos estuvo muy restringido, realmente diverso a diferentes situaciones. Uno, la dificultad para excluir el sangrado. No era posible saber si el paciente tenía un sangrado antes de ponerle el medicamento. Esto llevaba a un alto riesgo, claro está, de complicaciones y de mortalidad. Y también pues no se logró demostrar que a pesar de su alto riesgo fuera efectivo para el manejo. Esto como que no dejó que progresara mucho esto. En los 60 algunos estudios se hicieron con angiografía para tratar de definir si el paciente pudiera tener un sangrado y darle el manejo trombolítico, pero pues fue algo muy en algunos centros pequeños. Posteriormente empezó la administración de plasmina endovenosa por 4 días, encontrando que no había diferencias en ese momento. Además, la plasmina tenía un problema y era que al colocarla era rápidamente degradada en el plasma por la acción de la alfa-2 antiplasmina. Otros combinaron, por ejemplo, streptokinasa con heparina y fue un resultado catastrófico con muy altas tasas de sangrado y de mortalidad. En los 70 ya como tal, entonces con el advenimiento de la tomografía, y aquí a la derecha ustedes pueden ver esta imagen de la primera tomografía que se tomó de cráneo. Ustedes ven cómo este paciente tenía una lesión aquí que era un tumor, pero ya con este nuevo avance podíamos descartar que el paciente tuviera un sangrado y ya con mayor certeza uno podía saber a qué paciente le podía aplicar el manejo trombolítico. Entonces esto fue un hito que renovó ese interés, ¿no? Al descartar ese mejor sangrado, pues se podía seleccionar al paciente como tal y entonces de ahí en adelante es que empiezan a surgir los grandes estudios de trombolisis en lo que es ACV, ¿no? Uno de los primeros estudios fue el MAS-I. Este estudio, la I es por Italia, entonces lo que hacían era mirar el resultado con streptokinasa o pacientes sometidos a streptokinasa aspirina versus un grupo de pacientes a los cuales no se les hacía intervención. Y como ustedes pueden ver acá, pues el problema de esto es que aquí ustedes ven en este pedacito, entonces como este simbolito de la cruz que era para referirse a esto, sin embargo lo podíamos tomar como que también la mortalidad de esos pacientes era altísima. Entonces, sobre todo los que tenían streptokinasa con aspirina, pero los que también tenían solo streptokinasa tenían tasas de sangrado elevadísimas y una mortalidad de verdad prohibitiva. Este estudio no logró demostrar absolutamente nada diferente a que la streptokinasa no era efectiva y era también muy riesgosa por la transformación hemorrágica que presentaban los pacientes. Posteriormente, un estudio adicional, el MAS-E, que fue ya de un conglomerado europeo en 1996, intentó nuevamente probar esta hipótesis. Sin embargo, como ustedes ven aquí en la gráfica, pues la mortalidad fue mayor que la del placebo y realmente esto desestimuló completamente el uso de la streptokinasa, al menos en el concepto de ACV. Otros estudios, como por ejemplo este con uroquinasa, que es un estudio pequeño japonés de 1983, mostraron algunas cosas en pacientes tratados con uroquinasa o algunos con uroquinasa y dextransulfato. Lo que llegó a mostrar era que algunos podrían tener un potencial beneficio. Sin embargo, este estudio no tenía un poder estadístico muy bueno, realmente no tenía grupo de comparación y los resultados que se anotan acá pues también eran muy subjetivos. Entonces era si el paciente se beneficiaba, si se benefició más o si no se beneficiaba tanto. Entonces realmente no era un estudio muy bien hecho como para soportar que la uroquinasa pudiera ser una opción atractiva. En 1999 hubo un estudio con la prouroquinasa y recordemos que la prouroquinasa tenía la ventaja de que era más específica por la fibrina y tenía mucho menos componente inmunogénico, aunque la uroquinasa como tal no lo tiene tanto, y se llamó el estudio PROACT-2. Y en el estudio PROACT-2 ustedes ven aquí a la derecha entonces cómo podemos ver que los pacientes tratados con prouroquinasa respecto a los pacientes control probablemente tenían un mejor desenlace clínico. Sin embargo, este estudio tiene algunos problemas. Uno, si ven la fecha, fue en 1999. En 1999 ya había salido del estudio NINDS, ya la FDA había aprobado el manejo trombolítico endovenoso. Entonces, este ensayo era con un manejo trombolítico intraarterial. Al ya haber una alternativa endovenosa, esta era mucho más invasiva, que la otra alternativa había demostrado efectividad. Entonces, pues realmente esto no fue muy atractivo para que la FDA la aprobara como molécula y era un estudio realmente pequeño. Entonces, por eso la FDA finalmente no aprobó la prouroquinasa, a pesar de que este estudio sugería algunas cosas. Ya pasando a la era moderna de la trombolisis, en 1983 se hizo el primer estudio con RTPA en infarto al miocardio y hacia 1993 tenemos el estudio GUSTO-1 y el estudio GUSTO-1 fue el primer ensayo a gran escala en infarto al miocardio que comparó streptokinasa con RTPA más heparina en los pacientes que tenían
necesidad de manejo trombolítico e infarto agudo del miocardio. Entonces fue un primer hito, digamos, en el manejo trombolítico con RTPA en una condición vascular. Posterior a ello, entonces, también el NINDS empezó a hacer unos estudios pivotales pequeños inicialmente con dosis diversas de RTPA de 0.35 a 1.08 miligramos por kilo, hasta que llegamos a 1995, en donde se produce este gran hito que es el estudio NINDS, que realmente es el estudio NINDS 2, que fue positivo. Entonces este estudio logró demostrar que el manejo con alteplase, con activador tisular del plasminógeno, podría ser una buena alternativa para los pacientes que tenían una ACV en las primeras 3 horas posteriores al inicio de síntomas. Sin embargo, si vemos, ese mismo año, incluso publicado antes, estaba el estudio ECAS. El estudio ECAS era un estudio europeo y este estudio no fue positivo. Entonces teníamos un estudio norteamericano que era positivo, o estadounidense mejor, positivo, que mostraba beneficio, y un europeo que no era así, ¿sí? Y entonces uno dice, vamos a mirar algunas cositas. Entonces, en esto vamos a mirar las tablas del ranking modificado en el estudio NINDS y vemos cómo los pacientes con resultados muy buenos de un ranking de 0 y 1 eran mucho mayores, con una diferencia estadísticamente significativa en los pacientes que recibieron TPA versus placebo, y también la mortalidad era menor, la tendencia a la mortalidad también era menor, aunque esto sí no fue estadísticamente significativo entre los que recibieron TPA y versus placebo. Sin embargo, en el estudio ECAS, en el ECAS 1 como tal, el ranking modificado de la población del grupo con intención a tratar realmente no tuvo una diferencia estadísticamente significativa, pero si ustedes ven aquí a la derecha, en lo que es la población por protocolo como tal, sí se notó alguna tendencia y una diferencia que pudiera ser estadísticamente importante, lo cual, avalado con el estudio NINDS, hizo que en 1996 se aprobara el manejo trombolítico con RTPA. ¿Qué diferencias podemos encontrar entre el NINDS y el ECAS-1? Son muchas, sin embargo, pues aquí trae las más relevantes. Uno de ellos es la dosis. En el NINDS la dosis utilizada fue 0.9 miligramos por kilo, mientras que en el ECAS-1 la dosis fue de 1.1 miligramos por kilo. El tiempo de evolución es otra diferencia importante. En el NINDS fue hasta 3 horas y yo creo que en ese caso sí se anotaron un golazo, mientras que en el ECAS fueron más ambiciosos y se fueron hasta 6 horas. El problema era que empezaron a meter pacientes que probablemente a hoy en día sabemos que de pronto no se beneficiarían, entonces yo creo que esta fue probablemente la mayor diferencia entre los dos. Y también las escalas que se utilizaron, hay algunas diferencias. En el NINDS se utilizó la escala NIH-SS, por ejemplo, mientras que en el otro no se utilizó la NIH, sino la escala escandinava. Posterior a lo que es el ECAS-1, digamos, el fallo en demostrar superioridad del ECAS-1, se hizo el ECAS-2. Y entonces en el ECAS-2 se trató de probar igualmente hasta las 6 horas el manejo trombolítico, y ustedes van a ver aquí cómo el resultado de un ranking de 0 y 1 no fue estadísticamente significativo, no hubo diferencias. Sin embargo, en lo que es el ranking, si se ampliaba el ranking a 0, 1, 2, sí se encontraron diferencias y era una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, los autores son claros en que esta no era un desenlace predefinido. Por tanto, al no ser un desenlace predefinido, no se podía decir que el estudio era positivo, pero marcaba una tendencia que era importante y hay que tener en cuenta. Digamos, el RTPA en el tiempo, dijimos en 1995 los estudios iniciales, el NINDS 2, el ECAS-1, en el 96 el aval de la FDA para su uso, posteriormente vinieron los estudios del Atlantis A y B, que fueron resultados negativos, ¿sí? Sin embargo, la ventana de estos pacientes también fue de 5 y de 6 horas, no de 3 como el NINDS. Luego el EPITET, que fue un estudio más basado en imágenes, y el ECAS-3, que el ECAS-3 sí fue un estudio positivo de los 2 primeros negativos, pero este sí fue positivo, y en este se logró demostrar que los pacientes entre 3 y 4.5 horas también se podían beneficiar del manejo trombolítico, y fue una cosa muy importante también para nuestra práctica clínica. En 2010 se hizo un análisis combinado que mostró los estudios previos que estamos mostrando acá y definió que cuando se hacía el análisis combinado había una tendencia a que sí los pacientes se beneficiaban del manejo trombolítico con RTPA con seguridad en las 3 primeras horas y muy probablemente también hasta las 4.5 horas, ¿sí? A pesar de que los únicos estudios que fueron positivos hasta ese momento eran el NINDS 2 y el ECAS 3.
Posteriormente ya otros registros como el ICT-3, estudios, el registro canadiense lograron también demostrar que el manejo trombolítico podía ser efectivo, y ya entre 2018 y 2019 encontramos los estudios de ventana extendida para manejo trombolítico, ¿sí? Más allá de las 4.5 horas con imágenes avanzadas de perfusión, estudios como el Wake Up, el MR Witness, el Extend y el ECAS-4 que fue negativo. Sin embargo, este estudio tuvo que ser parado por un bajo reclutamiento y por eso probablemente tampoco encontró diferencias estadísticamente significativas. Posterior a ello, pues se han intentado buscar otras alternativas diferentes al alteplase. Entonces ustedes ven aquí cómo tenemos una lista bastante importante de moléculas. Muchas de ellas muy probablemente ustedes nunca las han oído nombrar, algunas de ellas yo tampoco las había, no las tenía en el radar, pero básicamente fueron estudios fase 2, la mayor parte de ellos, que no lograron demostrar que fueran superiores al manejo trombolítico. Y miren la flecha de aquí al lado, es importante resaltar que estas alternativas eran indirectas. ¿Por qué eran indirectas? Porque actúan sobre el plasminógeno en su conversión a plasmina, ¿cierto? También tenemos alternativas directas. Estas alternativas directas, ¿por qué se llaman directas? Porque son similares a la plasmina, es decir, tienen una acción proteolítica directa. No tienen que pasar por la conversión de otra molécula para su acción proteolítica. Y estas alternativas directas, entre ellas la plasmina, dijimos que la plasmina tiene el problema que si uno la coloca periféricamente va a tener degradación antes de llegar al trombo por la alfa-2 antiplasmina, y eso la condiciona un poquito. Hay algunos estudios que han tratado de llevarla hasta allá de manera intraarterial y esa es una de las posibilidades. Otros derivados como la miniplasmina, la microplasmina, la deltaplasmina y el alfimeprase también, que es una variante pues recombinante. Entre los intentos fallidos también tenemos el desmoteplase. El desmoteplase con mucho ímpetu se empezaron a hacer muchos estudios, el DEDAS en 2003 y los DIAS, que fueron 4 estudios hasta 2014. Lastimosamente, cuando uno mira todos los estudios, realmente no se pudo probar que ofreciera un beneficio importante como para superar al alteplase y que fuera una opción real, a pesar de ser una molécula de tercera generación. El alteplase es una molécula de segunda generación. Las de tercera generación son más fibrino específicas y tienen un perfil de seguridad, en teoría podrían tener un perfil de seguridad mayor, ¿sí? Sin embargo, no se pudo demostrar que fuera superior y en ese caso, pues digamos que el uso de desmoteplase hasta ahora no se ha probado que sea superior. Es probable que algunos estudios se vayan a hacer más adelante, pero pues hasta ahora no es una opción aprobada. El tenecteplase sí es una opción que en los últimos años ha venido ganando reconocimiento y también es de tercera generación, por ello tiene más especificidad por la fibrina. Respecto al alteplase, tiene una vida media más larga y tiene una ventaja muy importante y es que no hay que hacer una infusión por 1 hora, sino hacemos una infusión simplemente durante 1 minuto y se coloca el medicamento. Es mucho más rápido, mucho más fácil hacerlo. Entonces, los estudios con tenecteplase han sido varios. Aquí pues hay un compendio de los diferentes estudios como por ejemplo el ATEST o el NORTEST, en el cual se probaron dosis de 0.25, en otros casos de 0.0 miligramos por kilo versus alteplase 0.9, y vemos que respecto al resultado funcional con ranking no se logró demostrar que fuera superior al alteplase. En cuanto a hemorragia intracraneal sintomática, tampoco se logró demostrar que fuera superior. Sin embargo, si miramos aquí en cuanto a la oclusión de vaso grande y pacientes que pueden ser llevados a trombectomía, estos pacientes con el estudio Extend y ATNK se demostró que en algunos casos podría ser una alternativa incluso superior al alteplase. Miren que aquí compararon 0.25 miligramos kilo versus el alteplase 0.9 miligramos por kilo y se vio que podía ser superior incluso en aquellos pacientes que tenían oclusión de vaso grande y podía ser una muy buena opción previa a trombectomía. Y sabiendo que su administración es mucho más rápida en 1 minuto, era una opción, digamos, bastante atractiva. ¿Cómo quedó esto entonces en las guías? Pues básicamente, actualmente en la guía americana, en la guía, estadounidense de la AJA, el alteplase se recomienda en dosis de 0.9 miligramos por kilo en las primeras 3 horas con una evidencia 1A y hasta 4.5, de 3 a 4.5 horas con una evidencia 1B. En cuanto al tenecteplase, en las guías de la AJA, se considera que en los pacientes que no van a ir a una trombectomía mecánica puede ser una opción y en los pacientes que van a ir a trombectomía mecánica también la dejan como una opción, no superior al alteplase. En cuanto a las guías europeas, sí hay una diferencia importante. Las guías europeas
Cuando el paciente es candidato a trombectomía mecánica porque tiene oclusión de vaso grande, lo colocan como una opción mejor que el alteplase, es decir, lo recomiendan por encima del alteplase, dejándolo como una opción si el paciente no tiene criterios de trombectomía. Entonces, miren cómo es una diferencia entre los dos abordajes. ¿Cuál es el futuro ahorita del manejo trombolítico? Hay varias estrategias. Una de ellas, por ejemplo, es las nuevas estrategias en la entrega de los medicamentos. ¿Y esto qué quiere decir? Nosotros tenemos, por ejemplo, esta es la molécula de alteplase, nosotros la colocamos en forma endovenosa. Esa molécula llega donde está el trombo y a veces no logra penetrar el trombo, se queda ahí, no logra llegar adentro y eso limita mucho su acción. Lo que se ha propuesto es que haya, a través de nanotecnología, que la molécula pueda ser llevada por nanopartículas, partículas muy pequeñitas y, por ejemplo, estos liposomas contienen RTPA, las crucecitas estas que ustedes ven, es el RTPA dentro del liposoma o se lo pueden pegar a la cubierta externa. La idea es que el liposoma atraviese todo este coágulo, vaya adentro y permita entregar el medicamento, también a través de otros como polímeros o a través de moléculas gaseosas, o muy interesante estas últimas dos, por ejemplo, que tienen comportamientos magnéticos o ecogénicos. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner el trombolítico, le hago una estimulación magnética o una estimulación con ecográfica y esa estimulación ecográfica o magnética disuelve la molécula y libera el medicamento dentro del trombo. Entonces son alternativas muy interesantes porque hace que uno solamente estimule en el sitio en que quiere que el medicamento sea liberado. Entonces esto a futuro yo creo que es muy promisorio. Entonces miren ustedes cómo lo que buscamos es que esas moléculas no se peguen contra el trombo, sino se metan, difundan dentro de él y ayuden a disolverlo. Obviamente hay que tener en cuenta que no todos los trombos son iguales y los trombos, por ejemplo, que son ricos en fibrina, con muy poquitas eritrocitos, plaquetas, tienden a ser mucho más densos y es mucho más difícil entrarles con el trombolítico, mientras que los trombos rojos, los que sí es un empacado, digamos, de fibrina mucho más laxo, con muchos eritrocitos, tienden a ser más porosos y ahí es más fácil entregar el medicamento. Otra estrategia es el desarrollo de agentes fibrinolíticos más efectivos y seguros, y esto es simplemente para mostrarles un ejemplo de cómo avanza esto rápidamente. Este es un estudio que salió en septiembre en Lancet Neurology y muestra una molécula que se llama la estafiloquinasa. La estafiloquinasa se conoce desde 1958, sin embargo, era muy inmunogénica. Ahorita se han hecho variantes recombinantes que son mucho menos inmunogénicas y en este estudio, que es un estudio ruso, se probó se hizo un estudio de no inferioridad respecto al manejo con alteplase. Ustedes ven los resultados que pues realmente no se logró establecer que fuera no inferior, sin embargo pues tampoco se logró establecer que fuera más malo, digamos, que el alteplase. Y en los desenlaces de sangrado intracraneal hay una tendencia a que pudiera ser incluso más seguro que el alteplase. Sin embargo, este estudio hay que mirarlo con detenimiento porque hay unos comentarios, digamos, editoriales muy importantes en los cuales se hacen una crítica muy importante a cómo fue concebido, a cómo se hizo el diseño metodológico del estudio y que podría tener algunas limitaciones. Pero es una cosa muy importante para tener en cuenta en el futuro y es probable que veamos más ensayos clínicos al respecto que prueben esta hipótesis o que la refuten. Otros medicamentos con diferentes mecanismos de acción y aquí muy importante, nosotros sabemos que tenemos lo que es los activadores del plasminógeno, pero también podemos inhibir las moléculas que inhiben la vía de la trombolisis, como por ejemplo el inhibidor, moléculas como el inhibidor del activador del plasminógeno, el PAI-1. Esos inhibidores lo que van a permitir es que ese plasminógeno no se vaya a degradar, esa plasmina no se degrade y por ende esté disponible. También otros como la alfa-2 antiplasmina, inhibidores de la alfa-2 antiplasmina, van a inhibir esa, digamos, proteólisis de la plasmina y la van a dejar más disponible para que pueda cumplir su acción. Inhibidores del factor 13A, que recordemos que el factor 13A es un estabilizador del coágulo de fibrina, o inhibidores de la TAFIA, que es otra opción. Finalmente, los neuroprotectores. En este capítulo, los neuroprotectores, un ejemplo simplemente para que ustedes conozcan, por ejemplo, moléculas como la proteína C activada tienen un rol en lo que es la regulación del proceso de coagulación, pero también tienen un rol en lo que es la neuroprotección. Recuerden que el alteplase tiene algunas preocupaciones respecto a su neurotoxicidad potencial que pudiera tener.
y moléculas similares a la proteína C activada se han probado tratando de establecer si pueden ser una opción para mejorar evitar esa neurotoxicidad y evitar desenlaces, por ejemplo, de sangrado. En este respecto hay un estudio que es el Rhapsody. En el Rhapsody no se logró establecer que tuvieran menores tasas de sangrado, pero es para que ustedes vean cómo va avanzando el conocimiento. Los mensajes para llevar. Luego de 90 años, todavía quedan muchas inquietudes sobre el manejo trombolítico en este momento. Se han intentado varias moléculas, pero hasta la fecha solo el alteplase y el tenecteplase son avalados para uso clínico. Y a futuro se espera el desarrollo no solo de nuevas moléculas, sino de nuevos mecanismos que potencien el beneficio del manejo trombolítico sin incrementar los riesgos y en este caso sobre todo el sangrado. Muchas gracias.